Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para esta próxima serie Giel, Dark, de los 4 elementos. Recordemos que esta serie Giel se estrenará este 24 de enero y así empezaremos las 4 series de 4 elementos, donde también actuarán Frank y Becky. Y empezamos y espero puedan acompañarme en este libro. Buenas noches, señor Tipacor. Perdón por llegar tan tarde. ¿Tiene algo urgente que atender? Dean, estoy preocupado. Debe ser algo relacionado con la plantación de té en Nabanán. Por lo que sabía del señor Tipacor, había pocas cosas que lo preocuparan tanto. Una de ellas era la familia Naja Tanakor, propietaria de una plantación de té que ocupaba casi 3 acres de tierra. Eran conocidos por abusar de su poder, actuar por encima de la ley y por muchas historias sucias que había escuchado a lo largo del tiempo. Sí, hoy Wasupon vino a verme otra vez para hablar de Rose. Intentó negociar, pero yo me negué como siempre. Si el señor Tipacor sigue con su firmeza, tarde o temprano se darán por vencidos y perderán el interés. Pero esta vez no creo que se acobarden fácilmente. Sé que Wasupon tiene puesta la mira en mi tierra porque es valiosa para su negocio. Y su hijo Wasu, a su vez, quiere conquistar a mi hija, como ha hecho con tantas otras mujeres. Las hiere emocionalmente y luego las descarta. No quiero que Rose corra la misma suerte. Señora Dean, ¿puede prometerme algo? ¿Qué quiere que lo prometa, señor Tipacor? Kazama salió de sus pensamientos en los que había perdido. Al escuchar los relatos y las preocupaciones del señor Tipacor sobre los problemas que enfrentaba, sabía que no podía decir con total seguridad que la granja Sainrak fuera completamente inmune a esos problemas. La tierra de las 3 fincas estaban interconectadas, empezando por la plantación de té Nabanán, de la familia Maja Tanakor, que poseía la zona más grande, seguida de la granja de flores Chonchan, propiedad de la familia Almojintag, y finalmente la granja Sainrak de la familia Watin Wanish, que también era una gran propiedad conectada a la granja Chonchan. Las 3 granjas tenían estrechos vínculos desde la época de los abuelos. Wasu, que tenía la misma edad de Kazama y era un viejo amigo suyo, y Rose, quien había conocido cuando eran más jóvenes, también eran parte de la historia, pero había pasado tanto tiempo que Kazama apenas podía recordarlos. Después de que el señor Tipacor decidió enviar a Rose a estudiar al extranjero, y ella comenzó a vivir allí, las noticias sobre los jóvenes llegaron solo a través de conversaciones con adultos. Y como el señor Tipacor solía visitar a su hija en lugar de traerla de regreso, se perdió el contacto directo. Incluso si se conocieran ahora, probablemente no se reconocerían. Si alguna vez me pasa algo, señora Dean, por favor proteja a Rose. Señor Tipacor, aparte de tu padre, Cassidy, no confío en nadie más que en usted ahora. No diga eso, señor. Nunca permitiría que algo terrible le volviera a pasar a nadie. Usted es quien debe proteger y cuidar a su hija. Nada en este mundo es eterno ni seguro, pero, señora Dean, no abandone a mi hija, por favor. ¿Cómo podía confiar lo más importante de su vida a alguien que nunca había logrado proteger lo que era apreciado en su propia vida? Señor Tipacor, ¿no cree que está confiando en la persona equivocada? Señora Dean, ¿a dónde va? ¿Quiere que yo conduzca por usted? No hace falta, Kai, conduciré yo misma. Es tarde, ¿irá sola? Kazama no respondió a la pregunta de su asistente, quien le interrogó sorprendido. Había tenido prisa desde que se separó de Tipacor menos de 10 minutos antes, y se había despedido después de terminar de discutir un asunto importante, dejándola sola para reflexionar sobre todo, aunque ella todavía estaba confundida, pero sus palabras se quedaron en su mente, causándole una sensación de inquietud. Por eso Kazama decidió ir tras él y abandonar la granja Senra. ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue un accidente? Con el rostro tenso, Kazama presionó el acelerador para aumentar la velocidad. Había escuchado el sonido de un freno repentino, seguido de un fuerte impacto, mientras conducía por la carretera que conecta la granja Serrak con la granja de flores Chonchan. Pronto vio un coche que resultó familiar, el mismo que había salido de la granja apenas unos minutos antes. El coche del señor Tipacor sufrió un accidente y volcó antes de chocar contra un gran árbol al costado de la carretera. El conductor falleció en el lugar, mientras que Tipacor resultó gravemente herido. Respirando con dificultad y al borde de perder el conocimiento, tenía cortes en el rostro, provocados por los fragmentos del vidrio de su cabeza que había sufrido un violento impacto. Fluía líquido rojo. Al evaluarlo rápidamente, Kazama se dio cuenta de que estaba en una condición crítica
y necesitaba ser trasladado al hospital con urgencia para tratar de salvarle la vida. Señor Tipacor, todo irá bien. Su voz temblaba por la tensión y apenas podía respirar. Con dedos temblorosos, Kazama llevó al hospital para pedir una ambulancia lo antes posible. Posteriormente también tendría que avisar a la policía para que pudieran recoger pruebas del lugar, ya que sospechaba que no se trataba de un simple accidente. Parecía ser un acto deliberado de alguien que buscaba beneficiarse, eliminando al señor Tipacor del camino. No digas nada ahora, por favor, espera, señor Tipacor. La ambulancia está en camino. Rose, no se preocupe, señor Tipacor, no abandonaré a su hija, lo prometo. Prometo protegerla con todas mis fuerzas. Rose, detente un momento, ven a comer, ¿qué te parece? Solo este último ramo, un momento, tía Laura. La dueña del lindo rostro sonrió en un tono suplicante a su tía, quien insistió en que dejara a un lado el ramo de flores que estaba arreglando con tanto cuidado y dedicación. Rose quería que fuera perfecto, digno de la confianza que los clientes depositaban en la pequeña floristería. Aunque era una tienda pequeña en comparación con otras más grandes de la ciudad, la atención al detalle y el cuidado que se ponía en cada ramo, eligiendo meticulosamente las flores hasta que todo estuviera perfecto, hacía que los clientes fieles volvieran. Eres tan dedicado que no sé si tengo un bono para pagarte. No quiero ningún bono, tía Laura, ya me cuidas muy bien. Hablando de esto, Rose, tendrás que quedarte conmigo aquí por mucho tiempo. No me importa, no dejaré que tu padre me robe a mi sobrina. La joven miró a su tía Laura, que era la hermana mayor de su madre. Desde que su madre falleció hace algunos años, la tía Laura se había convertido en su segunda madre. En cuanto a su padre, que acabamos de mencionar, continuó ayudándola económicamente y visitándola con frecuencia en Estados Unidos. El padre de Rose era el señor Tipacor, el propietario de la Gracia Chonchan de Flores, una granja de gran tamaño mediano ubicada en el norte de Tailandia, en la provincia de Chiang Rai. Aquí fue donde vivió toda la familia junta antes de que ella y su madre se mudaran a los Estados Unidos para que Rose pudiera continuar sus estudios y su madre pudiera cuidarla. De hecho, parte de la razón por la que siempre le gustaban las flores hermosas era que desde pequeña pasó mucho tiempo en la granja, donde había una gran variedad de flores para admirar. A pesar de estar lejos de casa para estudiar y construir un futuro, Tipapa siempre extrañó la granja Chonchan. Ella esperaba que su padre la dejara regresar pronto a casa. Cuando regrese a Tailandia, definitivamente visitaré a tía Laura. No viviré allí para siempre. ¿Y tu padre ya te ha permitido regresar? Prometió que me dejaría volver el año que viene. El año pasado, cuando te graduaste, escuché a Tipacor decir eso también. Rose, con su lindo rostro, solo sonrió levemente, sin saber cómo justificar las palabras de su padre, ya que lo que decía la tía Laura era cierto. Inicialmente también esperaba regresar a Tailandia una vez que terminara su maestría, pero en lugar de eso su padre le pidió que se quedara y ayudara a la tía Laura durante casi un año más. A menudo le daba esperanza que después de resolver algo importante que decía que no estaba terminando, ella podría regresar. Estoy seguro de que mi padre tiene una razón que no puede decirme. En el pasado, debido a que era muy joven, no tenía mucho conocimiento sobre los problemas de los adultos. Además, su padre rara vez hablaba con ella de sus propios problemas. Sin embargo, a pesar de la distancia, ella siempre amó y respetó a su padre. Rose quería volver a casa para pasar tiempo con él y también porque extrañaba la granja de flores. Te pregunto qué tan hermosa estaría la granja y si sería aún más impresionante que antes. La joven se ofreció como voluntaria para ayudar a su tía, quien accidentalmente tiró el marco de fotos de su padre, que estaba en la esquina de su escritorio. Luego fue directo a recoger el vidrio roto del marco del cuadro para tirarlo a la basura, asegurándose de que nadie lo pisara. Rose, ¿está bien, cariño? Está sangrando. No te preocupes, tía, solo es un corte superficial. Fue culpa mía, fue un descuido. Iré a buscar el botiquín de primeros auxilios. ¿Quién llama ahora? Con el rostro marcado por la belleza, miró en dirección a la tía Laura, quien ya corría a buscar el botiquín de primeros auxilios. Incluso, si quisiera pedirle que parara, sabía que sería tonto en ese momento. Entonces el timbre del teléfono terminó por distraerla del caos que tenía frente a ella. La joven abandonó su tarea de recoger los pedazos y respondió a una llamada de un número. «Hola, señorita Rose, ha sucedido algo terrible». «¿Qué pasó?», preguntó la joven. «Por favor, mantenga la calma, es solo que...» «Dime ahora, ¿qué sucede?». Su padre tuvo un accidente automovilístico, el auto volcó y actualmente se encuentra en cuidados intensivos. La joven se quedó en shock. «Señorita Rose, ¿me está escuchando? ¿Puede oírme?». En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Díganme ustedes si están esperando ansiosamente esta próxima serie Giel. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Bye bye.